Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Se concentra por Lucho para Luisa. ¡Espectacular, Luisa! Triunfo de la selección femenina sub-17 en el Mundial de la India contagia de optimismo al Congreso. Senadoras anuncian impulso a la Liga Profesional Femenina. Estatuto para la Paz a conciliación. Cámara y Senado aprueban prórroga de la Ley de Orden Público. Desmonte del servicio militar y reducción de salarios. Las reformas constitucionales que superan el segundo debate en el Senado. Desde el Senado impulsan integración de parlamentos latinoamericanos y del Caribe. Venezuela y Colombia estrechan vínculos legislativos. Después de un intenso debate superado por un acuerdo de bancadas, la eliminación gradual del servicio militar obligatorio y la reducción del salario de los congresistas fueron aprobados en el segundo de 8 debates en la plenaria del Senado. ¿Decisión de ustedes? Una promesa de campaña del presidente Petro empieza a materializarse en el Congreso. El Senado aprobó con 60 votos la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio propuesta por el senador Humberto de la Calle. Lo que se hace es desmontar progresivamente la obligatoriedad del servicio militar. Quedó para el siguiente debate el estudio de otras opciones, crear servicios de carácter militar voluntario y de carácter civil voluntario, pero eso sí, en el entendido de que todo joven y toda joven colombianos tienen que apoyar a la sociedad. La reforma constitucional deja abierta la posibilidad de que quienes quieran enlistarse en las Fuerzas Armadas para servirle a la patria lo hagan, pero sin ser una obligación constitucional. Hay que crear incentivos para que si un joven quiere desarrollar una carrera en las fuerzas militares, lo pueda hacer con todas las garantías. Desde la oposición también se escucharon voces de rechazo a la eliminación de la obligatoriedad. Hay un déficit de personal en todas las fuerzas y además el servicio es un servicio de patria. Si lo que queremos es más soldados profesionales, en lo que yo estoy de acuerdo, entonces no vuelva obligatorio el servicio social. Durante la plenaria también fue concertada la reforma constitucional que reduce el salario de congresistas y crea un impuesto del 20% a la asignación mensual. Nosotros hemos ido buscando rutas jurídicas que no se nos caigan. Lo que decidimos fue presentar el impuesto en la altura constitucional para poder lograr la disminución del salario de manera inmediata. La fórmula que se ha establecido es que hay un impuesto del 20% que operaría de manera inmediata y para evitar, digamos, los riesgos de constitucionalidad, el tope de 25 salarios se da a partir del 2026. Y ahí se aplicaría a partir del 26 un congelamiento de tal manera que no se permita que en el futuro se dispare el sueldo del Congreso. La iniciativa pasa a tercer debate en la Cámara de Representantes. El Estatuto para la Paz Total recibió el respaldo de las plenarias de Senado y Cámara. Con ello, el gobierno podrá iniciar diálogos que permitan construir la paz desde los territorios. Después de 8 horas de debate en el Senado y 9 más en la Cámara, el Congreso de la República le dio su aprobación al nuevo estatuto, con lo que el gobierno podrá iniciar conversaciones de paz con los distintos grupos armados. Abre el camino legislativo para la paz total, para el sometimiento a la justicia de quienes están en la ilegalidad para que dejen las armas. Se habilita claramente el inicio formal de muchas negociaciones, de muchas conversaciones, de muchos diálogos que pueden llevar al desarme, a la desmovilización. La iniciativa aprobada fija la nueva política de paz del Estado, compuesta por varios elementos. 2 tipos de procesos: negociaciones de paz y procesos de sometimiento a la justicia. Segundo, acuerdos parciales, no solo en lo referido a lo humanitario, sino en todo lo demás. Senadores destacan la eliminación de algunas propuestas que podrían generar impunidad. Eliminamos los artículos que pretendían dar amnistía o indulto a aquellos delincuentes que han vulnerado la ley. Contrariados por lo aprobado, congresistas de la oposición aseguran que quienes firmen acuerdos de paz podrían seguir delinquiendo sin castigo. Me duele también que le quieran dar infinitas oportunidades a las disidencias de las FARC, que no solamente incumplieron, sino que salieron de esos acuerdos a delinquir. El proyecto también crea un gabinete para la paz, que deberá hacer seguimientos periódicos al trabajo que realice cada uno de los ministerios para construir la paz en los territorios.
Con la Unión Europea como ejemplo, en Latinoamérica toma fuerza la integración de los aparatos legislativos. Los presidentes de los congresos y las asambleas suramericanas firmaron el acuerdo de entendimiento para crear el Parlamento Latinoamericano. Una integración latinoamericana que permita la definición de una sola moneda y la creación de un parlamento común crece en el continente. En el Capitolio se firmó lo que sería la cuota inicial para la creación de un poder legislativo regional. Lo que le corresponde a nuestros congresos es exhortar a nuestros jefes de Estado para que en la próxima Cumbre de las Américas avancen en un tratado de integración que debe contener, entre otras cosas, reformas constitucionales simultáneas seguramente para poder darle vida a ese Parlamento latinoamericano vinculante. Es hora de que juntos luchemos, de que busquemos un horizonte conjunto, que luchemos sobre todo en esa diferencia que existe entre los que menos tienen y los que más tienen, que esa brecha cada vez lastimosamente se va haciendo más grande. Desde Colombia la invitación es a que todos los países, desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe, se sumen cuanto antes para enfrentar la amenaza de la recesión, reducir la deuda externa y ser más competitivos internacionalmente como una potencia regional. Nosotros tenemos el aire y el agua. Donde los países del primer mundo consumen drogas, nosotros ponemos las víctimas, pero también tenemos soluciones. Que todo nuestro continente tenga democracias plenas, sin dictaduras, sin gobernantes eternizados en el poder y con libertades. Dentro de los temas a tratar unificadamente entre todos los países, una vez consolidada la Unión Latinoamericana, es el cambio de la política antidrogas que golpea a todos los países. El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela después de 7 años de ruptura y aislamiento avanza a paso firme. El puente internacional Simón Bolívar entre Cúcuta y San Antonio fue el escenario de encuentro entre congresistas colombianos y diputados de la Asamblea venezolana. El mensaje: unión y hermandad binacional. ¡Integración! El estribillo es elocuente. ¡Nunca más! Congresistas colombianos y diputados venezolanos dieron reinicio a las relaciones interparlamentarias con el propósito de trabajar articuladamente por el bienestar de los habitantes de las fronteras. A través de la firma del memorando de entendimiento entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional, da comienzo a un proceso de acompañamiento de los dos parlamentos a la agenda binacional. En el encuentro fue firmado un acuerdo de trabajo entre los órganos legislativos con una hoja de ruta que allana el camino hacia la reapertura total de la frontera. Hay 5 millones de colombianos en Venezuela que están esperando que se reactive, que se permita el tránsito de carga, de vehículos. Mesas técnicas para tratar el tema social, el tema económico, el tema cultural. Eliminar los obstáculos para realizar transacciones comerciales entre los dos países es otro de los temas en los que se trabajará. Los empresarios están dispuestos, pero quieren encontrar una garantía de pago, que si es en dólares, que si es en pesos. Fortalecer el acceso a los servicios de la población en zona fronteriza es otra de las prioridades. Tenemos que hacer inversiones importantes de carácter social. Diputados de la Asamblea venezolana, por su parte, hablaron de las prioridades para el beneficio de ambas naciones. Ayudar y resolver las dudas jurídicas legislativas que pueda haber en algunos de los instrumentos que son clave, que son imprescindibles. Agilizar la reapertura de consulados en ambos países es otro de los compromisos que asumieron como tarea inmediata ambos parlamentos. El presidente del Senado reivindica la importancia de las mujeres en el deporte. El presidente escucha. Hoy le quiero dedicar esta nota a las directivas del fútbol colombiano, especialmente al doctor Yesurum, para que sea él el que escuche. Las heroínas, las chicas superpoderosas, esas jóvenes colombianas que nos llevan a un mundial, a la final del mundial de fútbol femenino, que nos tienen emocionados, él las llamó unas chicas amateur que no merecían premios. El Congreso de Colombia va a corregir ese error, esa injusticia, esa ofensa. No solamente vamos a hacer el homenaje debido a nuestras futbolistas, sino que vamos a aprobar una norma en la adición presupuestal para garantizar los recursos suficientes para invertir en el fútbol femenino colombiano, que ha sobrevivido de milagro, de puro heroísmo. Abrazo emocionado en nombre de todos los colombianos y colombianas a nuestras chicas superpoderosas. Las esperamos campeonas del mundo.
Así será. Puerto Concordia, en el Meta, recibirá a la Comisión de Derechos Humanos en sesión formal. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. El senador del Pacto Histórico, Paulino Riascos, después de denunciar acoso contra él y su familia, volvió a ser víctima, esta vez de los amigos de lo ajeno. En Cali, desconocidos violentaron la puerta de la sede de su movimiento ADA y robaron equipos de cómputo, libros de contabilidad y documentos importantes para la política y para su familia. Le quitó una persona con arma de fuego los teléfonos a mis hijos de 18 años al frente de la casa y entonces pues todo esto ya nos es preocupante. Luego de los desmanes entre indígenas y la fuerza pública en días pasados, el presidente del Congreso instó al ministro de Defensa para que cuanto antes presente el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. También instó a los inconformes a no deslegitimar la protesta con excesos. Hay en Colombia una sensación de irrespeto a la autoridad policial y una sensación de pérdida de control de la seguridad, sobre todo urbana, por algunas expresiones violentas relacionadas o no con la protesta por derechos legítimos. Las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes se reunieron para escuchar las necesidades que tienen los más de 4 millones de colombianos que residen fuera del país. Muchos piden al gobierno apoyo para que se les garanticen sus derechos básicos y medidas que les permitan un retorno al país con oportunidades económicas y laborales. Muchos colombianos salen de nuestro país a estudiar en otros lugares y cuando regresan no encuentran cómo homologar su titulación. Vamos a trabajar en eso, vamos a buscar con el Ministerio de Educación cómo lograr hacerles esa homologación. La Comisión de Derechos Humanos del Senado hizo un llamado a los grupos armados a parar hostilidades contra la población civil en el sur de Bolívar. En audiencia pública en San Pablo, los pobladores aseguraron vivir una crisis humanitaria por cuenta de los violentos. Que callen los fusiles, que hay mamá llorando. El lamento de María Córdoba describe el padecimiento de los habitantes del sur de Bolívar y el Magdalena Medio por cuenta de la violencia. Después del proceso de paz que se dio con las distintas FARC, se viene un conflicto dentro de la región. Pues la verdad es muy alarmante toda la situación que se ha vivido en el municipio de Puerto Wilches por muchos asesinatos que se han visto. Como Mario y Marisela, son numerosas las personas que manifestaron sus angustias, descontento y zozobra por la violación de sus derechos. He sido secuestrado por el ELN, por las FARC y por las AUC. Cada relato y cada drama expuesto por los habitantes del sur de Bolívar y del Magdalena Medio durante la audiencia pública en San Pablo resaltan la urgencia de alcanzar acuerdos humanitarios y el silenciamiento de las armas, además de garantizar la vida y la integridad de las personas. Una de las funciones principales de la Comisión de Derechos Humanos del Senado es hacer una veeduría y control político a todas las autoridades que tienen que ver con la protección. El diálogo, la desmovilización y sobre todo escuchar a las comunidades serán las herramientas para construir la paz total. Les estoy mandando el mensaje a los compañeros del ELN que es el momento de entrar en este nuevo escenario de la lucha. Este es un momento histórico que se requiere de sus iniciativas puestas a acompañar a estas comunidades que hoy están ansiosas de paz y que lo que han reclamado aquí es la paz. ALAPE también aseguró que es el momento de construir la paz desde los territorios. Con 89 de los 91 votos depositados, Astrid Salamanca fue reelegida como directora general administrativa del Senado para el periodo 2022-2024. Por su trabajo, transparencia y dedicación, la plenaria del Senado ratificó a la abogada Astrid Salamanca Rajín como directora administrativa del Senado de la República. 89 votos por la doctora Astrid Salamanca. Salamanca fue elegida luego de una convocatoria pública donde se estudiaron las hojas de vida de otros aspirantes. El mayor proyecto es seguir modernizándonos en el tema tecnológico, porque la pandemia nos demostró
que se pueden hacer cosas diferentes a estar de manera presencial y para eso necesitamos las herramientas tecnológicas. Salamanca Rajín cuenta con maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa y es especialista en Derecho Comercial, en Cooperación Internacional y Gerencia Social y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Los hechos violentos protagonizados por indígenas en la capital del país en las últimas semanas y la crisis humanitaria generada por el hacinamiento de centenares de ellos en Bogotá llevaron al Senado a crear la Comisión Accidental de Asuntos Indígenas desplazados por la violencia en sus territorios. Más de un año cumplen varios pueblos y comunidades indígenas asentados en la capital del país, muchos de ellos en condiciones deplorables. Y aunque aseguran que les han brindado asistencia y la posibilidad de retornar a sus territorios, prefieren mantenerse en Bogotá porque dicen que en sus regiones no tienen garantías de seguridad. Primero, en situación de falta de inversión de recursos en temas sociales, en temas de infraestructura en los territorios, en temas de seguridad. Aunque los gobiernos distrital y nacional han desarrollado acciones puntuales para que los indígenas regresen a sus sitios de origen, al parecer no han sido suficientes. Por eso la creación de la Comisión Accidental de Seguimiento a los planes de retorno. Mirar cómo hacemos seguimiento, control político, pero también acompañamos estos mecanismos de solución que nos conlleven a la paz total en el país. Construir una agenda y una ruta que permita el retorno en condiciones de dignidad a estas personas a sus territorios, las que se quieran quedar aquí, también buscar la forma de reubicarlas en viviendas y en sitios dignos. La Comisión Accidental también intervendrá para que el gobierno nacional cree programas y destine mayores recursos a estos pueblos que hoy sobreviven en la capital con muchas necesidades básicas insatisfechas. Hay que tener los recursos necesarios dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Por el momento, los senadores que harán parte de esta comisión están haciendo seguimiento para que se cumplan las diferentes sentencias y fallos de protección a los pueblos étnicos presentes en Bogotá y en otras regiones de Colombia. La Comisión Primera aprobó esta semana, en el primero de 8 debates, la reforma constitucional que consagra el acceso al agua potable como un derecho fundamental. Hoy todavía hay zonas del país donde los colombianos no tienen garantizado este derecho. Hoy el 28% de la población colombiana no tiene acceso a agua potable, un servicio esencial que en muchos territorios del país es catalogado como insuficiente. Y este recurso es indispensable para la vida. Se estima que en Colombia cada 45 segundos un colombiano carece de agua y que solo el 46% de la población que vive en el área rural tiene servicio de agua potable. Ante este panorama, desde el Senado se insiste para elevar a rango constitucional el derecho fundamental al agua. Para garantizarle a todos los colombianos que puedan acceder al agua como un derecho fundamental. Pareciera que en estos momentos, en pleno siglo XXI, pero todavía hay partes del territorio nacional donde hay deficiencias y donde no todos los colombianos pueden acceder a agua potable. Es que si el agua es derecho fundamental, las comunidades pueden exigirlo vía tutela. Este proyecto lo que busca es garantizar los recursos para la preservación en los nacimientos de agua, para garantizar que el agua sea incolora, insabora, sin olor, es decir, que tenga las condiciones de salubridad para el consumo humano. Esta reforma constitucional pasa a ser discutida en la plenaria del Senado para surtir su segundo de 8 debates. La Comisión Accidental para la Revisión de la Política Minera llevó a cabo su segunda audiencia pública en regiones con conflicto social por esta actividad. En Cajamarca, Tolima, los parlamentarios escucharon las quejas de la comunidad por la explotación de oro. Atender los cuestionamientos y responder las inquietudes fue lo que le pidieron al Congreso las comunidades que asistieron a la audiencia pública en Cajamarca sobre los efectos de la minería en sus territorios. Las comunidades se preguntaban de manera muy acertada qué es de utilidad pública para Colombia. Y su definición es que lo que debe ser declarado de utilidad pública en este país es la comida, la tierra, los suelos sanos, el ambiente sano. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Minería, busca construir consensos para elaborar el nuevo Código Minero. A través de estas audiencias tenemos una mejor idea de hacia dónde debe orientarse un nuevo Código de Minas. Mientras esto sucedía en Cajamarca, a las puertas del Capitolio llegaban habitantes y trabajadores mineros del centro del Cesar para exigir garantías
garantías a su derecho al trabajo, apoyados por el senador Didier Lobo. Nos preocupa que de un solo tajo se acabe con la economía del departamento, se acabe con la economía del centro del departamento del Cesar, del eje minero, sin ni siquiera tener planificado un plan de choque. La senadora Zuleta dejó en claro que ellos también están siendo escuchados en distintas mesas de trabajo. Nosotros no hemos olvidado los derechos de los trabajadores. Consultar con las comunidades y construir en conjunto el nuevo Código Minero es el principal reto de esta comisión accidental, que continuará su recorrido por diferentes regiones del país. También la ocupación e invasión de tierras en diferentes regiones fue tema de debate en la Comisión Quinta del Senado esta semana. La ministra de Agricultura y el ministro de Justicia debieron atender debates de control político sobre lo que están haciendo para frenar este fenómeno. Mayor presencia institucional en las regiones, claridad en las políticas públicas y la inclusión de un plan masivo de vivienda fueron algunas de las exigencias de la Comisión Quinta a Cecilia López y Néstor Osuna. Es necesario que el gobierno entienda que no es solo los anuncios, es también la implementación de la política pública. Hacemos un llamado para respetar la autoridad, la propiedad privada. Según los senadores citantes del Partido Conservador y el Centro Democrático, las invasiones siguen aumentando y no se ven acciones puntuales del gobierno. Una cosa es la redistribución de la tierra, darle tierra de manera legal y formal a través de programas sociales a los campesinos que la requieren, y otra cosa distinta es censurar la ocupación ilegal de predios en Colombia. El ministro de Justicia debatió los argumentos del senador Marcos Daniel Pineda y aseguró: por información que nos entrega la policía, ha habido 33 episodios de estos en el año 2022, de ellos 9 a partir del 7 de agosto del año en curso. La ministra Cecilia López les pidió paciencia a los senadores para que empiecen a ver los resultados puntuales de solución a las exigencias de tierra por parte de las comunidades. Por favor, tengan paciencia, sí hay una reforma agraria. Y anunció que su cartera recibió nuevas ofertas de tierra para ser compradas por el gobierno. Según el DANE, en Colombia hay más de 3 millones de personas con discapacidad. Detrás de ellas, un cuidador familiar sin remuneración. La Comisión Séptima del Senado aprobó un proyecto de ley que busca reconocer y brindar apoyo económico a estas personas que brindan apoyo y cuidado a sus familiares. Un estudio realizado por la Universidad Nacional indicó que en Colombia el 19,8% de las personas con discapacidad reporta 4 o más deficiencias, por lo que requieren de apoyo permanente para desempeñarse en la vida diaria. En el 2014 ya que ella le dio ese inconveniente, le dio como trombosis. Entonces ya quedó mal de mitad del cuerpo y no puede caminar. Desde ahí no puede trabajar. Esta labor no tiene ningún tipo de reconocimiento y ante la importancia de la misma, la iniciativa legislativa busca brindarles un beneficio económico equivalente al 75% de un salario mínimo legal vigente. Buscamos que se les pueda reconocer esos ingresos, que puedan tener esa capacidad de tener un sustento y de esta forma poder alivianar las cargas que se tienen en torno a no poder trabajar. Para acceder al beneficio que promueve este proyecto de ley, se necesita que el médico tratante dictamine que el paciente requiere de la ayuda de un tercero, lo que exige de los cuidadores un papel activo y exclusivo. Pero lo importante de esto es concientizar al gobierno nacional que estas mujeres, que estos hombres cuidadores le aportan a la salud de estas personas que hoy necesitan de todos nosotros. El apoyo económico a los cuidadores fue aprobado en el primero de 4 debates. Con orgullo y mucha emoción, las mujeres del Senado calificaron de heroínas a las integrantes de la selección femenina sub-17 de fútbol, quienes clasificaron a la final del Mundial en India. La histórica clasificación de la selección sub-17 a la final del Mundial femenino que se juega en la India fue celebrada en el Senado de Colombia con alborozo. Colombia hoy se luce con ese equipo femenino que nos dio esa alegría tan grande. Senadoras de todas las bancadas abrazaron el triunfo de las superpoderosas. Este es el esfuerzo, es el valor y nos hace sentir amor de patria. Desde el Congreso de la República nos unimos a ustedes. Mujeres, felicitaciones. Ustedes son las que hacen grande a este país. Han hecho que las mujeres nos sintamos supremamente orgullosas. Con orgullo resaltaron que es la primera vez que un equipo nacional
nacional logra acceder a una final en un campeonato del mundo. Feliz con el triunfo, pero sobre todo con el reconocimiento de la capacidad de las mujeres colombianas. Están inspirando a todo el país, especialmente a este Congreso, a que sigamos trabajando por el deporte, a que sigamos trabajando para que más niños y niñas cumplan esos sueños de traerle alegrías a través del deporte a todos los colombianos. Desde el Congreso, el llamado de las senadoras fue claro: avanzar en la creación de la Liga Profesional del Fútbol Femenino. Una liga que le siga dando apoyo a las mujeres que también practican este deporte en Colombia. Según las congresistas, en la final ya no importará el resultado, porque aseguran las superpoderosas ya son heroínas y campeonas. Mujeres y los hombres también están muy orgullosos en el Congreso y en todo el país. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir el fin de semana y escuchar Voces del Senado. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.